Hola y bienvenidos otra vez a la clase número 21 del curso Vida de Cristo. Vamos a mirar unas historias del ministerio de Cristo en Galilea y también la comisión que Cristo les dio a sus discípulos y lo que implicaba para ellos sus ministerios y sus vidas. Primero vamos a mirar la historia en Mateo 9 de los dos ciegos, empezando en versículo 27. Dice Mateo: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?» Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Gracioso un poco que Cristo varias veces les dice a las personas que sana: no digan nada a nadie, y inmediatamente, por supuesto, salen para divulgar la noticia, porque no pueden callarse, es algo natural, quieren contar lo que Cristo ha hecho para ellos. En esta historia tenemos una frase interesante que a la vez nos da esperanza y quizás a la vez nos asusta. Y es esta frase en versículo 29 que dice: conforme a su fe. ¿Cómo sería con nosotros si Cristo nos dijera eso? Conforme a su fe te será hecho o no te será hecho. Quizás muchos de nosotros recibiríamos muchas bendiciones porque tenemos mucha fe. Y quizás otros de nosotros no recibiremos nada porque realmente no hemos puesto nuestra fe en Cristo. No creemos que puede hacer muchas cosas. Interesante el desafío de Cristo ahí. Y la fe es un hilo que conecta varias historias en esta sección. Esta y después la historia de Pedro caminando sobre el agua y muchos más. Algunos creen que la fe conduce a los milagros, ¿sí? Como en este caso, conforme a su fe te será hecho y ya se produce un milagro. Y estos, a su vez, los milagros, producen más fe y así sigue el círculo. Parece que esto es lo que vemos a veces en la iglesia de Hechos y también en otros casos de los evangelios. Pero ¿qué opinan ustedes? Quizás quieren pausar un momento aquí en el video para discutir esta idea. ¿Qué opinan? ¿Que la fe conduce a los milagros? Como vemos aquí parece. ¿O los milagros producen más fe? ¿Cuál es primero? A ver, pueden parar el video un momento y hablar del tema. Bueno, espero que hayan tenido la oportunidad de hablar un poco de esa pregunta. Porque parece en los evangelios que es ambas cosas. Que algunos ven milagros y después responden con fe. Y otros tienen fe ya y se les vienen los milagros, como estos dos ciegos. Y la fe a veces tiene por fruto milagros. Esta historia que vemos aquí, la historia que ya vimos de la mujer con el flujo de sangre y muchas historias más en los evangelios. Hay fe, Cristo lo ve y después premia a la persona con un milagro. Vemos a veces en la vida que hay gente que tiene fe en Dios y tienen fe en Cristo, pero no ven un fruto de un milagro. Y eso no es para criticarles ni nada, no es decir que su fe no es verdadera, es decir que a veces no hay milagros y quizás no entendemos por qué. Y hay casos en la Biblia donde los milagros producen fe y hay casos donde los milagros no producen fe. Ven los ejemplos de los fariseos, que siempre andan pidiendo señales a Cristo, quieren más y más milagros, y Cristo les dice finalmente, exasperado: pero ustedes no creerán si tuvieran muchísimos milagros. Y es cierto, ellos buscaban trampas, buscaban atrapar a Cristo, no buscaban creer en Él. Y por eso en sus casos los milagros no produjeron fe, sino quizás más cinicismo o quizás apatía. Bueno, la próxima historia es del mudo que es sanado.
Seguimos en Mateo 9, empezando en versículo 32. Dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el ejemplo del mudo sanado es interesante. Quizás tiene una conexión con un pasaje después en Mateo 12, versículo 24, donde Cristo otra vez tiene un hombre con demonios y los echa, y otra vez los fariseos le acusan de hacerlo por el poder de los diablos. Y se produce una discusión bastante grande y amplia. Pero sea como sea ese caso, Cristo otra vez bendice a este hombre con esta sanidad. Seguimos, ahora saltamos a Marcos capítulo 6 y vemos una historia del trato de gente hacia Cristo que lo rechazan y viene en su propio pueblo. Empezando en Marcos 6:1, dice esta historia. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vemos que esta historia es muy parecida al caso de Lucas capítulo 4. Quizás es la misma historia reportada en varias formas, o quizás es una parecida, pero son parecidas igual. La falta de fe, que se escandalizaban de él, decía que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y se ofenden aún más ellos. Es un rechazo total, y esta versión de Marcos agrega ese detalle interesante de que Cristo no podía hacer muchos milagros ahí. Ellos parece que limitaron su acción. Interesante que el Hijo de Dios no podía hacer muchos milagros ahí por su falta de fe, ¿sí? Considerando el contexto de la relación entre la fe y los milagros. Noten también, versículo 3, que Santiago, Jacobo, es el medio hermano de Cristo. También es el anciano que vemos en Hechos 15, ya con una fe fuerte, ya líder en la iglesia, y es el autor de la carta que lleva su nombre. Así que Jacobo en este momento parece que todavía no tiene esa fe en Cristo, ¿sí? Pueden compararlo también con Juan 7:5, cuando Cristo está por ir a la fiesta de los tabernáculos y dice que sus hermanos tampoco creyeron en él. Quizás algo parecido a este pasaje. Entonces Cristo habla a sus discípulos y les habla aquí al final del Mateo 9, volviendo ahí otra vez, de la necesidad de más obreros. Y ya vimos como él miraba a las multitudes, que les tenía compasión. Y dice después en 37, dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay otro pasaje muy parecido a en Juan capítulo 4,
cuando Cristo ha hablado con la mujer samaritana y los discípulos después vuelven del pueblo y hablan con él acerca de la misma cosecha. Y empezando en versículo 34, dice esto, Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Otra vez esta comparación de Cristo entre quienes trabajan, quienes cosechan, quienes siembran, es informativo, porque Cristo nos da unos principios aquí que estamos en la obra. Nosotros, como los discípulos, somos los obreros. Y Cristo dice aquí que nosotros y ellos también vamos a cosechar lo que otros han sembrado. Y ustedes saben que es así. Quizás han ido a iglesias para dar una campaña y han respondido a algunos de la congregación para bautizarse. Y ustedes han gozado en el placer de bautizarlos y participar en ese momento de salvación, ¿sí? Pero ustedes no habían hecho el trabajo para llevarles a ese punto. El Señor, el Espíritu Santo, otros de esa iglesia habían sembrado la semilla y trabajado, y ustedes participaron solamente en ese momento. Me ocurrió a mí también una vez en Venezuela que fui ahí para visitar un fin de semana a una iglesia, a unos hermanos, y había un señor que quería bautizarse ese domingo y me pidieron que lo hiciera. Y claro que lo hice con gusto, sí, porque es un honor siempre, pero me sentía un poco raro porque ni lo conocía antes de llegar. No había hecho el trabajo, no había sembrado, pero participaba en la cosecha. Y es así a veces que tenemos ese gozo, ese gusto. Pero también significa que a veces vamos a sembrar y no vamos a cosechar. Que es difícil, porque a veces pasamos meses o años sembrando y con paciencia, hablando, trabajando, estudiando, buscando la mejor forma de presentar el Evangelio, pasando tiempo con las personas en sus casas, en sus vidas, y pensamos que la cosecha está ahí, que casi llegamos, que vamos a poder disfrutar de eso y nunca llega. Y quizás nos vamos del lugar o de la iglesia o vamos a otra ciudad o la persona se va y nunca sabemos qué pasó con esa persona. Me hace pensar en la historia de Hechos capítulo 8, cuando Felipe fue llamado por el Espíritu Santo para ir al camino a Gaza para hablar con el eunuco de Etiopía. Y habló con él en su carro, lo bautizó y después dice que Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lugar. Y el eunuco siguió a Etiopía, volvió a casa y siguió trabajando. Parece que tuvo mucha influencia, porque sabemos de la historia de la iglesia que había fuertes iglesias en la zona al norte de África, Etiopía. Y después que esas iglesias mandaban misioneros hacia el interior de África, llegaban al centro de África y al sur, ¿sí? Y la historia nos dice que desde ahí, cuando los piratas empezaron a buscar esclavos, que llevaron muchos de las tribus de África a los Estados Unidos y a Inglaterra, y muchos de ellos eran cristianos. Ellos establecieron grupos, obviamente no podían establecer iglesias por mucho tiempo abiertamente, pero seguían con su fe, seguían evangelizando, seguían creyendo, y la influencia de ellos llega hasta hoy, porque algunas iglesias fueron plantadas en esos momentos y por su influencia han seguido hasta hoy. Hasta ustedes y hasta yo hemos sido impactados por ellos mismos. Fíjense en eso pues. ¿Qué sabía Felipe
de todo eso. Felipe sabía que fue llamado por el Espíritu, que fue y que uno fue bautizado. Y quizás nunca lo vio más en su vida. Quizás nunca se enteró de nada de ese hombre. Entonces, para Felipe, mirándolo con sus ojos, él supo que había una conversión. Pero para nosotros sabemos que quizás había miles de personas de esas semillas que plantó ese día Felipe. Solamente en el cielo sabremos exactamente cuáles son los frutos de nuestra obra en esta vida. Entonces sigamos plantando, sigamos sembrando la semilla, porque Dios se ocupará de los resultados si somos fieles. Como dice en 1 Corintios 3, nosotros plantamos y regamos, pero es Dios quien da el aumento. Entonces seguimos adelante con una lectura más larga ahora. Y este pasaje de Mateo 10 habla de las responsabilidades de los discípulos en este contexto. Cristo está por mandarles a predicar el mensaje en todas partes de Israel y les va a dar instrucciones específicas. Es interesante, esto se compara a Lucas capítulo 9 también. Si tomamos, por ejemplo, la versión en Lucas 9, esta es la cadena de eventos, que en Lucas 8, Cristo sale con los discípulos y él predica, él enseña, después él hace los milagros que hablamos en la clase pasada de calmar la tormenta y de echar el demonio del hombre en Decápolis, etc. Y llegan todos contentos a casa esta noche y no sabemos cuánto tiempo después, pero pronto después, Lucas 9, Cristo les mira a los discípulos y les dice, bueno, ustedes ahora hagan lo mismo. Salgan a predicar, salgan a sanar, salgan a echar demonios, y ustedes pueden hacer esa obra. Me imagino que los discípulos están mirándose entre sí, pero Cristo, sabemos que tú puedes hacer eso, pero nosotros solamente te miramos, no tenemos ese poder. ¿Quiénes somos nosotros para salir y predicar y sanar y echar demonios? No podemos. Y Cristo les da esa autoridad al mandarles en esta comisión. Entonces vamos a leer Mateo 10. Como dije, es un pasaje largo y quiero que estén mirando las instrucciones que da Cristo y cuántas de esas nos aplican a nosotros hoy. También quiero que apunten, quizás en una hoja, las cosas que les llaman la atención, que son raras o extrañas, las cosas que no esperan, que no parecen encajar, y vamos a tocar algunas de esas después. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad,
y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hombre entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Bueno, hay 3 versiones de esta historia. Mateo tiene por mucho la más larga, pero hay algunas cosas que tienen en común las 3. Por ejemplo, no tenían que llevar nada para el viaje porque merecía el pago, merecía por lo menos lo suficiente para sostenerle en el camino. También la instrucción de quedarse en la misma casa hasta irse de un pueblo, igual en las 3 versiones. Y si no fueron aceptados, pues había que sacudir el polvo de sus sandalias para buscar otro pueblo que los aceptara. Pero hay algunas cosas más en Mateo, como es la más larga, que vemos, que queremos destacar. En versículo 5 dice Cristo, por camino de gentiles no vayáis, ni samaritanos. ¿Sí? Interesante, solamente por esta vez va directo y primero a los de Israel.
no está diciendo que Cristo o Dios favorecen a ellos, sino que su misión al principio era a los judíos. ¿Sí? Versículo 8, interesante la lista que tiene aquí: sanar, limpiar leproso, resucitar, echar fuera demonios. O sea que podían hacer esas cosas porque habían visto y recibido algunas de esas cosas. Otra vez es ese juego, como hablamos antes, ustedes lo vieron, ahora salgan a hacerlo. Y me pregunto, ¿qué de esto nos está diciendo a nosotros, Cristo y Dios? También en versículos 12 y 13, hay bendiciones para la casa donde se queden. Y en versículo 15 vemos el castigo que recibirán los que rechazan el Evangelio. Otra vez, como por tercera vez, Cristo menciona a ciudades como Sodoma, Gomorra o en otros casos Tiro, Sidón, y dice que estas ciudades les irá mejor en el juicio final que a los pueblos que rechazan a Cristo y a los discípulos. Bastante fuerte. El reino de Dios no es juguete, no es para ser rechazado. Hay que tratarlo con respeto, ¿sí? Y hay bendiciones en 40 al 42 para los que reciben a Dios, a Cristo y a los discípulos por lo que están haciendo. En versículo 16, también una frase interesante que hemos usado en cuanto a cómo obrar en el ministerio y en el mundo. Dice que sean prudentes como serpientes. No es realmente muy buena comparación porque el diablo parecía ser serpiente, pero prudentes sí, y astutos, como dice en otra versión. Y sencillos como palomas. Sencillos o inocentes, dicen algunas traducciones. Me parece que estas palabras son para aplicar hoy en día también. Yo me pregunto si Cristo no aplicaba esto en su propio ministerio. Había varias veces donde dice que la gente se enojó con él y quisieron agarrarle, pero él se escapó o pasó por medio de ellos. Por lo menos 2 o 3 veces, especialmente en Juan, dice que Cristo evitaba ser arrestado o agarrado por ellos. No sabemos si fue algo milagroso que Dios le ayudó a ser como invisible o le protegió de alguna forma porque su tiempo no había llegado, o si era algo de ser astuto, ser prudente, de alejarse por el momento de esa situación para poder seguir ministrando. Porque obviamente no siempre quiere Dios que nos rindamos a los malos para ser perseguidos o matados inmediatamente. A veces Pablo también lo hacía, se escapaba de un lugar o huía de un lugar temprano para evitar la persecución o el arresto para seguir trabajando. Era prudente en esos casos, ¿sí? Pero a la vez es importante poder saber cuándo uno necesita quedarse y recibir la persecución por causa del nombre de Cristo. Y por eso creo que también viene la palabra prudente. Requiere sabiduría de Dios, saber cuándo huir y cuándo quedarse para ser fieles y demostrar esa fe en Dios. Y por supuesto, inocentes en todo momento, sencillos. Debemos dar el ejemplo siempre como cristianos a los que estamos hablando. Ahora, vemos en varias partes de este capítulo, en versículos 17 al 20, 22 y 23, 26 al 33, varias secciones bastante largas acerca de la persecución que va a traer el Evangelio. Que esta misión que les dio Cristo les va a causar sufrimiento. Pero sabemos también que el Señor da lo necesario para enfrentarla, sea en palabras o fuerza o resistencia. Dios nos da lo suficiente para enfrentar tales momentos. Otra vez nos hace preguntar cómo manejamos nosotros esa misión. Si confiamos en Dios para sostenernos, para darnos lo necesario y también para darnos la fuerza y el valor para enfrentar momentos difíciles como eso, ¿sí? Y parece que en 24, en 25, cuando Cristo dice que son discípulos de Él, siervos de Él, que ellos son como Jesús, les basta ser como su maestro, ¿sí?
y el trato que ellos reciben o recibirán será igual al trato que Cristo ha recibido y recibirá, ¿sí? Si miramos otro ejemplo de esto, en Juan capítulo 15, vemos algo muy parecido, empezando en versículos 18 al 21. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. El mismo pasaje. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea que Cristo dice, todo lo que ustedes han visto que me han hecho a mí, prepárense, porque les va a pasar a ustedes también. Y vemos qué es lo que pasó en el ministerio de los discípulos después de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos pasaron por persecución y hasta murieron por él, ¿sí? Y en versículo 28, volviendo a Mateo 10, menciona al que puede matar al cuerpo y al alma en el infierno. Y de chico yo siempre pensaba que esto se refería al diablo, ¿sí? Porque hablaba de estar en el infierno y todo eso. Yo pensé, bueno, es el diablo que está matando. Pero después me di cuenta que no es eso, que obviamente el diablo puede matar al cuerpo, pero no puede matar el alma si no lo permitimos, ¿sí? Entonces, el que puede matar al alma y al cuerpo y mandarlos al infierno es Dios. Y más bien hay que temer a Dios, pero no temer al diablo, porque no tiene la autoridad final que Dios tiene. Y después esta sección de 34 a 39 que habla de la familia, la relación del Evangelio a la familia. Dice Cristo aquí, promete de hecho que habrá problemas. Cuando pensamos en el Cristo de paz, nos sorprenden estas palabras. Dice, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué pasa entonces? ¿Cristo dejó de ser el príncipe de paz y ahora va a traer guerra y división? Pero eso no es como el Cristo que conocemos. No, es más, es que ya existía una división entre Dios y Satanás. Y los que se afilian con Dios van a ser enemigos siempre de los que se afilian con Satanás. Realmente, pues, no es Cristo que trae esta división, sino será el resultado de la vieja división que existía antes, ¿sí? Solamente Cristo lo hace más clara la elección que tienen que tomar, ¿sí? Que van a seguir al diablo o van a seguir a Cristo. Y ese resultado, esa elección, va a proveer el problema, va a dar el problema. Otra vez hay que preguntar, ¿qué pasa pues con la familia? ¿Sí? ¿Será que Cristo está en contra de la familia? Bueno, obviamente que no. Dios dio la bendición de la familia. Pero reconoce que como estamos en un mundo perdido y caído, donde Satanás tiene su influencia, que habrá familias que están divididas, porque algunos aceptarán a Cristo y otros aceptarán al diablo. Conozco el caso de una chica que vino a los Estados Unidos a estudiar, tipo universitaria, y cuando estaba estudiando fue a la iglesia de Cristo y empezó a interesarse, le gustó lo que escuchaba y se acercaba cada vez más a convertirse, a bautizarse. Pero ella temía a su familia porque venía de Turkmenistán, ¿sí? Y su familia era musulmana. Y recibió una noche un mensaje de su mamá que decía que si tú te conviertes, si te bautizas y te conviertes a ser cristiana, yo voy a pedir a tu tío que te mate. Y esta chica entonces, wow, qué cosa, su propia mamá estaba arreglando su propia muerte. ¿Cómo puede ser que una familia sea tan dividida? Ahora, no sabemos si la mamá hablaba en serio, y esa chica pronto después se fue y bien cerca todavía de bautizarse y volvió a su familia y nunca escuché cómo terminó la historia. Si ella decidió bautizarse y fue matada
o si se bautizó y después se arrepintió la mamá y quizás se convirtió la familia. No sabía cómo terminó la historia, pero fue interesante y destacó esta división posible que muchos han vivido y han perdido parte de su familia o han sido echados por su familia por causa de Cristo. Cristo dice que habrá persecución, pero que también habrá mucha bendición para los que son fieles. Si pierden sus vidas, las van a encontrar en el cielo. Es una promesa de Dios. Ahora, ¿qué pensamos al escuchar todo esto? Nos gusta la primera parte, eso del versículo 8, me gustaría poder ir sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando a los muertos, echando demonios. Esa parte me atrae, me gustaría ayudar a la gente de esa forma. Entonces sí, me entra el entusiasmo para eso. Pero después sigue hablando Cristo, ojalá no hubiera seguido, pero habla de persecución y sufrimiento y de repente ya no me parece tan interesante, ¿sí? Pero creo que hay que decidir. Creo que hoy en día Cristo nos está ofreciendo quizás la misma misión. Y nos dice, ¿y ustedes qué van a hacer? Yo ya hice mi ministerio. Y sigo ayudando, pero después los discípulos hicieron su ministerio. Y ahora les toca a ustedes. Están viviendo en el mundo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a ser fieles o no? ¿Seguir a Cristo o no? ¿Sufrir o huir? ¿Cuál van a hacer? ¿Sí? Y tenemos que decidir nosotros. Esta parte de sanar enfermos y echar fuera demonios y todo eso nos hace preguntar si esto también tiene que seguir hoy o no. Si esto terminó en el primer siglo o si todavía es parte de esta comisión. Y me gustaría compartir un poquito estos pensamientos, porque creo que a veces no hemos entendido bien el tema y quizás hasta hemos enseñado mal, hemos tomado algunos pasajes fuera de contexto. Quiero que ustedes piensen un momento, que hagan una pausa aquí en el video para hablar entre sí o meditar solamente si ustedes piensan que este tipo de sanidad existe hoy en día y si es parte de lo que nosotros también debemos hacer. Quiero que se basen en respuestas bíblicas, obviamente, ¿sí? Mis palabras no valen nada, las palabras de ustedes no valen nada en sí si no son apoyadas por pasajes bíblicos, ¿sí? Entonces, al contestar esto, busquen pasajes bíblicos para apoyar su punto de vista. Si piensan que sí, digan por qué sí y con pasajes. Si piensan que no, pues entonces ¿por qué no? Y otra vez den pasajes bíblicos. Y algunos han dicho que sí creen que existen hoy, pero solamente Dios directamente puede obrar contestando oraciones y sanando a la gente, pero que las personas mismas hoy en día no tienen ese don. ¿Ustedes creen que existe una diferencia entre los milagros hechos directamente por Dios y los milagros hechos a través de un hombre con la ayuda de Dios? Espero haber sido claro en estas preguntas. Ahora tomen un momento para pensarlo, para tomar su Biblia y buscar las respuestas y seguiremos en un momento. Ahora, espero que hayan tenido tiempo para hablar de estos puntos y de pensarlo. Espero que tengan una lista de pasajes ya ahí frente a ustedes, o confirmando o quizás disputando, quizás peleando un poco con estas ideas que les estoy dando. Lo más importante es que sea bíblica la respuesta. Y si es algo que Dios quiere que tengamos hoy, que lo hagamos. Y si no quiere que lo hagamos, pues que no lo hagamos, ¿sí? Quiero darles una lista de las razones por las cuales Dios sanó en el Nuevo Testamento. Y quiero que vean estos en la pantalla aquí. Primero, Dios sanó en el Nuevo Testamento por la compasión y la misericordia, ¿sí? Y en cada una de estas queremos dar por lo menos un pasaje que respalda el punto. Hay muchos más que podríamos poner,
Pero en este caso, la primera razón por la cual Dios sanó es por la compasión y misericordia que Él sentía, como vemos en Marcos 1:41. La segunda razón era para glorificar a Dios mismo y a Cristo. Juan 11:4, ¿sí? La resurrección de Lázaro iba a ser la razón, iba a darle gloria a Dios. Tercero, Dios sanaba en el Nuevo Testamento como respuesta a la fe. Hemos visto ya varios ejemplos de eso, los ciegos, la mujer con el flujo de sangre. Dios sanaba por ese motivo también. Dios también sanaba en el Nuevo Testamento como respuesta a su propia promesa. En Santiago 5, 14 al 16, dice que si oran, si ungen con aceite, que la oración ofrecida en fe será eficaz. ¿Sí? Entonces Dios sana como respuesta a su propia promesa. Dios sana a veces porque la gente se lo pide. En Marcos 8 vemos un ejemplo de esto. La gente viene a Cristo, le pide el milagro y Cristo les concede ese milagro. Sexto, Dios sana para quitar obstáculos al ministerio. Y otra vez vemos varios ejemplos de esto. Cuando la suegra de Simón Pedro estaba enferma y Cristo la sanó, ella estaba libre para levantarse y seguir sirviendo. O sea, le abrió otra vez el camino para ministrar. Entonces es un motivo más de sanar. Número 7, para enseñarnos, para apuntarnos hacia algo. Y podríamos decir que todas las señales que vemos en Juan, por ejemplo, funcionan de esta forma. Una señal era buena en sí, pero no era el fin de la historia. La señal apuntaba hacia otra verdad, hacia algo más importante, como un cartel que dice Dallas tantas millas, apunta hacia Dallas. El cartel no es Dallas mismo, ¿sí? Entonces las señales de Cristo en Juan, las 7 señales eran para apuntarnos hacia Dios, para enseñarnos acerca de Cristo y Dios. 8, las sanidades de Dios en el Nuevo Testamento eran para atraer a la gente a la salvación. En Lucas 5, por ejemplo, o Marcos 5, hay 2 ejemplos de cuando la gente fue atraída a la salvación por la fe de la persona y por la obra de Cristo en ellos. Número 9, era para mostrarles que el reino de Dios había llegado. Mateo 12, 28 nos indica que cuando Cristo echó ese demonio del hombre es porque Dios estaba obrando con el poder, Cristo estaba obrando con el poder de Dios y estaba llegando el reino de Dios. Y número 10, Dios sana porque Él es soberano. Y no lo entendemos a veces. Él sana y no hay explicación. No sabemos por qué sí a esta persona y no a otra persona. Pero Él sana porque Él decide hacerlo, como en Lucas 22, 50 y 51. Ahora, piensen un momento en estas cosas. ¿Sí? Hay muchas sanidades, muchos milagros. Nadie lo discute, están ahí en los evangelios. Los aceptamos por fe que Cristo los hizo y aceptamos estos motivos también. Es obvio que Dios obraba de estas formas a través de Cristo y que hizo estos milagros. ¿Sí? Entonces esa parte ya está. Pero sigan conmigo en esta cadena de pensamiento. Si estas cosas eran verdades, o sea, si Dios sanaba por estos motivos, y si Dios no cambia, si Cristo no cambia, es lo mismo ayer, hoy y para siempre, y si estos motivos para sanidad existen hoy también, o sea que si Dios todavía tiene compasión, si Dios todavía quiere enseñarnos, si Dios todavía quiere traer gloria a sí mismo y a Cristo, o sea, las 10 cosas, si esos motivos son verdaderos hoy en día también, ¿será que Dios sigue sanando hoy de la misma forma? Es algo para mirar, para estudiar, para meditar, porque no queremos cerrar las puertas a la posibilidad
que Dios sigue sanando, sigue obrando de la misma forma hoy. Y si es algo que Dios nos tiene preparado para nosotros, queremos hacerlo. Queremos aprovechar la oportunidad de evangelizar y de bendecir a las personas como Cristo lo hizo en su ministerio. Para ser equilibrados, también debemos mirar un poco de por qué no sanaba Dios en el Nuevo Testamento o en la Biblia entera. Por ejemplo, cuando había apostasía, idolatría o inmoralidad, eran motivos de alejarse de Dios, ¿sí? Salmo 74 habla de eso. Y es un patrón en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que cuando la gente de Dios se aleja de Dios y deja de creer en Él y se portan en formas contra su voluntad, pues Dios no obra tanto entre ellos, los deja, ¿sí? Les permite hacer lo que quieren, pero no hace lo mismo con ellos como hacía cuando eran fieles. También vemos que otra cosa que impide la sanidad que hace Dios es un cierto tipo de legalismo, una fe tibia, ¿sí? Vemos en Isaías 29, 11 al 13, algo así en muchos pasajes de Isaías, Apocalipsis 3, 16 y 17, los momentos cuando el pueblo de Dios demostraba legalismo o una fe tibia, eran cuando Dios se alejaba y no podía y no quería trabajar tanto entre ellos, porque esas actitudes y acciones impedían la obra de Dios. Y como vimos en otro pasaje, ya en Marcos 6, 5 y 6 esta mañana, la falta de fe a veces impide que Él haga milagros. El pasaje de Marcos 6 decía que Cristo no podía hacer muchos milagros ahí por su falta de fe. Y no dice mucho más, pero es interesante. Nosotros podemos impedir que Dios sane, ¿sí? Ahora, no es decir, habiendo dicho todo esto, que cuando alguien está enfermo o cuando necesita algo y lo pide y no lo recibe, que es idólatra, que es inmoral, que es legalista, que tiene fe tibia o que no tiene fe en sí. No es decir, no podemos deducir lo opuesto, ¿sí? Porque como dijimos antes, había momentos cuando había fe, pero no vemos un milagro. Y ustedes saben, tanto como yo, que todos hemos orado por personas enfermas o otros problemas y no han recibido la respuesta buscada. Y no lo entendemos. Entonces, una razón que funcionaba tanto para sanidad que para no sanidad es que Dios es soberano. Él decide exactamente lo que va a hacer. Y también este mundo es un mundo caído, es un mundo en pecado. Y que en este mundo Dios no opera como va a operar en el cielo, ¿sí? Cuando todo sea perfecto. Así que seguirá habiendo instancias cuando oramos a Dios y no recibimos la respuesta que queremos. Que las personas queridas van a morir de enfermedades, que perderemos trabajos, que habrá conflictos, habrá divorcios y problemas, abusos y no entendemos por qué. Nos mata, nos duele muchísimo ver que no tenemos esas respuestas, ¿sí? Pero no debemos por eso dejar de creer en Dios y dejar de creer en la habilidad posible de que Dios obre en algunos casos todavía hoy, de la misma forma que obró en el tiempo de Cristo y los discípulos, ¿sí? Solo Dios sabe lo que va a hacer. Así que lo mejor que podemos hacer nosotros es creer en Dios, creer con fe que Él puede, basarnos en la Biblia, orar con fe, vivir con fe y dejar que Dios decida lo que Él quiere hacer. Si Él quiere hacerlo, estoy totalmente de acuerdo. Y si Él no quiere hacerlo, pues es Dios. No voy a pelearme con Él. Pero no queremos rendirnos y decir que no ocurre nunca, porque posiblemente Dios obrará hoy como obraba a través de Cristo en su ministerio. Así que vimos ya la misión de los apóstoles cuando fueron mandados por Cristo, y es la misma comisión
que nosotros tenemos hoy en día de seguir expandiendo el reino a través de estas formas. Que el Señor los bendiga. 50.